Bien, vamos a ver la parte de la embriología del aparato respiratorio, ¿no? Bueno, es bastante conocido, ya hemos estado viendo, hay unos videos que pueden ver ustedes eh, para poder ver algunos repasos del respecto. Lo que tenemos que ver es el aparato respiratorio nuevamente cuando se va a generar el inicio del desarrollo del aparato respiratorio. Sabemos que se va a empezar el desarrollo a partir de la faringe primitiva, ¿no? Del intestino faríngeo en realidad. Y hay una parte allí que es el surco laringotraqueal, en donde va a haber justamente un divertículo, ¿no? Entonces tenemos acá, vamos a poner en el puntero, ya. Entonces tenemos acá el aparato faríngeo, cómo se está formando, y en la parte más distal tenemos el divertículo respiratorio, ¿no? Recuerden el divertículo respiratorio que está en el intestino faríngeo, parte del intestino anterior en realidad, ¿no? Y vemos allí que al mismo tiempo ya se está desarrollando el corazoncito y el hígado, ¿no? Para producir la sangre y el corazón para hacer el bombeo del aparato circulatorio, ¿no? El saco vitelino, conducto vitelino, que tiene comunicación todavía con el intestino primitivo, ¿no? Ya conocemos al respecto y hemos visto la formación del tubo digestivo, ¿no? Cómo se está aún esa parte en contacto, y que me va a permitir justamente después la horneación del tubo digestivo o la horneación fisiológica, ¿no? Bueno, como ven ustedes acá, la cavidad abdominal es todavía escasa y la cavidad torácica, pues ni qué decirlo, ¿no? Entonces acá tenemos el divertículo respiratorio donde hay un orificio laringotraqueal. Sabemos también que la laringe se va a formar a partir de las estructuras del cuarto arco faríngeo, específicamente el tercer arco faríngeo en realidad, el cuarto arco no sirve casi para nada. Y allí me sirve como punto de referencia donde al finalizar este arco faríngeo tenemos la formación del orificio laringeo, ¿no? Eh, y vemos acá también que ya la laringe se desarrolla a partir también de estos arcofaringios que hemos estado conversando. Si lo hemos visto, ¿no? La lengua, la formación de la lengua y los derivados de los arcofaringios, como ya hemos estado viendo. Recordemos que el cuarto y el sexto van a ayudar a la formación de la laringe, dominantemente el cuarto arcofaringio, y el tercero nos va a ayudar eh, a la formación de la lengua y de la parte ventral de la lengua. La parte dorsal es el primero, como ya sabemos. Y acá tenemos la eminencia epiglótica, ¿no? Que va a ser la epiglotis, y en general van a formar la entrada al aparato respiratorio, ¿no? El orificio laringio, como estamos viendo allí, y la formación de los cartílagos, el cartílago tiroides, aritenoides, y etcétera, etcétera. Bueno, la tráquea sabemos que es un tubo cartilaginoso con cartílagos en forma de C que va a llevar el aire hacia los bronquios y de ahí se va a ramificar hacia los diferentes eh, componentes del árbol respiratorio o árbol bronquial, ¿no? Entonces, sabemos que debe haber una separación cuasi total entre las estructuras laringotraqueales y el esófago, ¿no? Porque si no van a formarse las fístulas traqueoesofágicas, que es una malformación también frecuente, ¿no? Entonces acá tenemos justamente el reborde traqueoesofágico, donde tenemos la unión inicial de la parte del esófago, el tubo digestivo y el aparato respiratorio, ¿no? Entonces, como podemos ver allí, a partir de ello, de ese divertículo se va a elongar y va a empezar a formar las prominencias o esbozos pulmonares. Acá va a estar también, obviamente, el mesodermo que va a estar interactuando mediante diferentes factores de transcripción para la estimulación de la formación del árbol bronquial, y a la vez este árbol bronquial va a estar estimulando para la formación de las estructuras pulmonares per se. Fístulas traqueosofágicas, diferentes tipos, denle una repasada porque podría venir qué tipos son los más comunes y qué tipos no, cuáles son los tipos de fístulas traqueosofágicas, ¿no? Entonces, el desarrollo netamente broncopulmonar se da a partir de la yema pulmonar o primordio,
que van a estar estimulados por justamente estos rebordes, ¿no? O esbozos pulmonares netamente endodermales, ¿no? El lado derecho ya sabemos cuántas divisiones va a tener, cuántos lóbulos, cuántos segmentos, y eso es lo que vamos a ver ahí, ¿no? Entonces, estos son los yemas o los primordios pulmonares, ¿no? Y vamos a ver que están íntimamente ligados al mesodermo que está alrededor y a estos conductos que van a estar siendo estimulados y estimulando a la vez al tejido pericircundante, ¿no? Entonces, la dicotomización, es decir, que se va a dividir en dos y en dos y en dos y en dos de los bronquios, se da más o menos a partir de la semana 7, cuando ya son bronquios terciarios o segmentarios, ¿no? Y en la semana 24 van a darse ya los bronquiolos, ¿no? La formación de los bronquios. Entonces, el aparato respiratorio va a seguir madurando aún después de nacer, ¿no? ¿No? Y en las etapas de esto es lo que me interesa que aprendan y recuerden que son, cuáles son las etapas del desarrollo pulmonar. Entonces vamos a tener etapas bien diferenciadas que lo podemos ver, ahorita lo vemos en las imágenes, ¿no? Entonces, acá, perdón. El desarrollo pseudoglandular parece una glándula, pero no es una glándula. Recuerda que una glándula tiene un conducto y un acino. Entonces, el periodo pseudoglandular es netamente la estimulación del parénquima o del mesodermo pericircundante y se da entre las semanas 5 y 17, ¿no? Donde va a ayudar a la formación, hasta la formación de los bronquios y bronquiolos terminales, es decir, la porción netamente conductiva. De ahí se van a formar como unos pequeños canalículos, ¿no? Que van a ser ya los bronquiolos respiratorios y conductos alveolares, ¿no? Que se dan entre las semanas 17 y 25. Luego de eso, esos bronquiolos respiratorios van a ayudar a la formación de sacos terminales a partir de la semana 24 hasta el nacimiento, ¿no? Sacos y conductos alveolares, donde ya vamos a ver justamente la participación de la formación de alveolos. Y es decir, si hay alveolos, pues vamos a tener que va a haber epitelio plano. Antes de eso, un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, que es el epitelio respiratorio per se, que deriva del endodermo. Pero ya en la parte de sacos terminales van a estimularse la formación de epitelio plano, que por lo tanto, en teoría, podría generar intercambio gaseoso, pero en la práctica es escaso o casi nulo. A partir de las semanas 32 en adelante, obviamente después de nacer, ya se va a desarrollar los alvéolos definitivos, ¿no? Y vamos a tener ya la conformación de la membrana alveolo-capilar per se, ya estructuralmente madura, ¿no? Vamos a nacer con membrana alveolo-capilares, un gran pool, y después de eso van a seguir madurando, eso es obvio, ¿no? En el periodo de sacos terminales y alvéolos primitivos, también puede haber intercambio, pero es escaso. Y a partir de ahí ya puede empezar a formar el surfactante pulmonar que va a vencer la tensión superficial del agua. Y obviamente va a evitar el colapso alveolar. Entonces acá podemos ver, miren, de una manera un poco más visual, cómo es que se da la formación. Miren, acá tenemos un epitelio cúbico, ¿sí? Es un epitelio cúbico, ¿no? No es ya el pseudoestratificado porque esto es ya más distal, pero no vemos epitelio plano, ¿no? Y miren los capilares, están lejos de este epitelio y hay bastante intersticio entre ellos. ¿Ya? Entonces, esto correspondería a una fase, ¿no? Del desarrollo canalicular incluso, ¿no? Canalicular. Después se van acercando un poco más, o incluso pseudoglandular. Incluso pseudoglandular. ¿No? Después se van acercando un poco más. Pseudoglandular es un poco menos. ¿Ya? Entonces sería más una fase canalicular. Después una fase en la cual ya aparecen epitelio plano, miren. Y los vasos sanguíneos se acercan mucho más al epitelio, ¿no? Aquí en teoría ya hay intercambio. Ya hay intercambio gaseoso. Estos son los sacos terminales, sacos alveolares, perdón, donde ya puede haber intercambio gaseoso. Y después, miren ustedes, ya hay mucha mayor preponderancia y menos epitelio cúbico, acá hay un poco más, y esto ya estaríamos hablando de la formación de los alveolos respiratorios per se.
Entonces miren ustedes cómo es que, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Este es el periodo alveolar, este es el periodo de sacos y el periodo canalicular. Hay una imagen interesante que quiero mostrarles un ratito acá. Un momentito. A ver si lo podemos. Vamos a copiar la imagen, vamos a poner acá. Aquí lo ponemos, ¿no? A ver. Entonces, aquí podemos ver, estoy editando, acá podemos ver, miren ustedes, acá podemos ver, imagen de internet obviamente, no he encontrado ahorita la original. Pero podemos ver las fases del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Recuerden que la parte respiratoria tiene conductos, una parte que solamente va a conducir aire, donde no va a haber nada de hematosis, y va a haber otra parte en la cual sí va a haber hematosis o zona respiratoria y una parte de transición, ¿no? Recuerden que el aparato respiratorio tiene la parte conductiva, es hasta los bronquiolos terminales. Recuerden, terminales de donde termina la conducción. Y la parte respiratoria empieza en los bronquiolos respiratorios, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, hasta los alvéolos pulmonares. Estos son la dicotomización, ¿no? Dicotomización, de donde de una conducto se van a ver dos, acá, perdón, de un solo conducto van a haber 2, 4, 6, 8, bla, 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 bla. Es decir, hasta la división número 16 son los bronquiolos terminales y a partir de las 17 en adelante van a ser la parte respiratoria, ¿no? En cuanto a las semanas, como podemos ver, hay un periodo embrionario, un periodo pseudoglandular, canalicular, sacular y alveolar. Acá ya hay alveolos bien maduros, que se da incluso después de nacer. Sáculos, porque hay sacos respiratorios, donde ya hay formación de epitelio respiratorio, es decir, plano, pero no en abundancia. Son los famosos sacos alveolares. Canalículos, porque se forman unos conductos que son los canalículos respiratorios, es decir, los bronquiolos respiratorios, ¿no? Y la pseudoglandular, en donde netamente hay conducción y no hay nada de estimulación, no hay ningún tipo de intercambio respiratorio ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, y el surfactante pulmonar a partir de la semana 24, 26, inclusive 28, ya de una manera un poco mayor, que se va a formar y en teoría podría nacer un feto, ¿no? Y poder vivir. Sin embargo, necesitaría ayuda de surfactante pulmonar, que ya a partir de la semana 36 podríamos tener una cantidad correcta, ¿no? O nacer sin ningún problema. Es por eso que a partir de la semana, antes de la semana 36 es un embarazo prematuro y tiene un alto riesgo de que genere algún tipo de problema respiratorio, distrés respiratorio y termine intubado, ¿no? O la famosa enfermedad de la membrana hialina. Pero antes de las 24 semanas, ya eso sí es imposible de que un niño nazca y pueda respirar y pueda vivir en realidad. Así le ponga surfactante artificial, y eso es imposible. Entonces, eso es importante para esto. La fase del periodo embrionario, donde se forma la yema y la estimulación al mesodermo pericircundante, la pseudoglandular, donde hay conductos, ¿no? Hasta netamente tubos de conducción, canalicular, donde ya puedo ver conductos respiratorios, donde hay algo de epitelio plano. Podría haber hematosis, pero el capilar está demasiado lejos. Sacular, donde hay sacos alveolares, donde ya los capilares se han acercado lo suficiente, ¿no? Y ya podría haber intercambio respiratorio y se empieza a producir surfactante pulmonar. Y en la parte alveolar, donde ya pues está todo de manera correcta, ¿no? Bien, eso es todo.